que el caso de Coré era que ellos eran ministros, hermanos de Dios, y sin embargo no reconocían el ministerio que Dios había otorgado y se oponían, siendo ellos mismos ministros, al ministerio. Pero yo me refiero a otra cosa. Yo me refiero al hecho de que el abandono del reconocimiento de lo que es la autoridad. Hoy vemos, amados hermanos, en las iglesias no se hace lo que el Señor Jesús dice. En las iglesias no se predica lo que el Señor Jesucristo predicó. Para empezar, en cualquier lugar, amados hermanos, si hablamos de la deidad del Señor, vemos que Dios es uno y que de eso no hay dudas en la Biblia. Que Dios, hermano, como hemos dicho 1000 veces, usó las palabras más claras, más precisas, más contundentes, para que no quedara sombra de duda. Hermanos, si alguien la pudiera un día tener de que Él no es una Trinidad, de que no es dioses, de que Él es solamente un único Dios, que no hay otro semejante a Él, que no hay nada que se le parezca a Él, que con Él no hay dioses. Pero aún la autoridad del Señor, hermano, la menoscaban. Y vienen, hermanos, y muchos que dicen cristianos con sus teorías, hermanos, de trinidades, hermanos, de varios dioses. Y mira, hermano, cómo el Señor estableció un ministerio basado en su palabra que no se contradice, que Dios mismo guarda el orden, hermanos, y la justicia. Y establece un matrimonio, hermanos, un orden, una autoridad. Y sencillamente usted ve, como dice la Biblia, por ejemplo, no permito que la mujer enseñe, ¿verdad? Dice que la mujer permanezca en silencio, no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón, porque Eva no fue formada primera, ¿verdad?, sino Adán. Y no fue Adán el que incurrió en transgresión, sino que la mujer incurriendo en transgresión, ¿verdad? Y en otro lugar dice la Escritura que las mujeres, hermanos, tienen que estar en silencio en cuanto a dirigirse a la congregación. Sin embargo, no se reconoce la autoridad de Dios, no se reconoce el lugar que Dios da. Y usted mira cómo hoy en día hay tantas predicadoras, hermanos, evangelistas, pastoras y tanta cosa, amados hermanos, sencillamente porque no reconocen la autoridad de Dios en el lugar donde se tenía que reconocer. Está bien que la gente que esté en las cantinas, hermano, Satanás tiene una venda puesta en sus ojos. La gente que anda en las pandillas, la gente que anda sin conocimiento de Dios, la gente que está endemoniada, ellos no han venido todavía a la autoridad de Dios. Pero los que dicen que son cristianos, los que dicen que están en el gobierno de Dios y no reconocen ni acatan el orden de Dios en sus vidas, y mucho menos, hermanos, en la iglesia, ni mucho menos en las enseñanzas. ¿Cómo se pueden llamar entonces, hermanos, cristianos o hijos de Dios? Pero si volvemos nosotros, amados hermanos, volvemos nosotros a lo que estamos hablando hoy, y el caso de los lugares donde se menosprecia la autoridad del Señor, que uno de estos casos, hermano, otra vez, es el matrimonio. Amén. Es una cosa, amados hermanos, triste, porque imagínense, si ya el hombre no tiene autoridad sobre la mujer, entonces, ¿cómo, amados hermanos, podrá el hombre tener autoridad sobre los hijos? Amén. Ponte a pensar, si usted no tiene autoridad sobre la mujer, entonces mucho menos tiene autoridad sobre sus hijos. ¿Y por qué? Porque sencillamente donde no se reconoce la autoridad, donde no se reconoce la autoridad es porque no se está reconociendo la palabra de Dios. Y si usted no reconoce, hermano, la palabra de Dios en un punto, difícilmente usted la pueda reconocer en otro. Yo decía, la autoridad no se puede romper en ningún lugar.
Si usted le rompe en un lugar, echa a perderlo todo, amados hermanos. Si el hombre no tiene autoridad sobre la mujer, entonces no va a tener autoridad sobre los hijos. Y si usted no tiene autoridad sobre los hijos, amados hermanos, los hijos entonces van a crecer y se van a desviar y van a entonces a crecer y no van a querer respetar la autoridad de la policía y no van a querer respetar las autoridades y van a ser muertos por la policía, van a ser metidos, encarcelados en las cárceles, van a tener muchos problemas en su vida. Pero la misma autoridad debería comprender esto, pero el gobierno quiere tener la autoridad, la policía quiere que se le respete, pero no quiere que los padres ejerzan su autoridad. Le enseñan a los hijos en la escuela: si tu padre te castiga o tu padre te pega, entonces llámanos a nosotros. Y lo primero que hacen los muchachos, hermanos, cuando llegan a la casa, cuando están pequeñitos, y como ellos no saben, no entienden, es algo nuevo, dicen: wow, hasta ahora había temido yo a este hombre, hasta ahora había temido a esta mujer, pero ya sé cómo me puedo defender. Ahora cuando me haga algo, le voy a llamar el 911. Cuando me den un chancletazo, cuando me den un cintazo. Y muchos padres, hermanos, los cohíben. Muchos padres bajan los brazos, hermanos, porque dicen: me van a quitar a mis hijos y me voy a meter en un problema con la policía. Pero después, cuando esos muchachos, hermanos, crecen y la policía le dice: párate, no se paran, hermanos. Cuando la policía le dice: levanta las manos, no levantan las manos. Están asombrados. Hoy en día se revira la gente de la policía, los para y sacan la pistola y le tiran de tú por tú y se resisten. Y hay varios, hermanos, que he visto yo los reportajes de pandilleros, que la policía no se atreve a entrar allí y entran con miedo, porque le tiran, hermanos, los matan. Ellos rompieron la cadena, hermanos, en un lugar, rompieron el eslabón en algún lugar, y no les funciona a los padres, pero no les funciona a ellos tampoco. Hay 800,000 personas presas cada año en este país. Es el país que más, hermanos, personas presas tiene en el mundo con respecto a la población. Imagínense, 800,000 personas cada año presas, amados hermanos. Y parte de eso viene también ¿por qué? Por los divorcios. Porque la mujer, hermanos, sencillamente no reconoce la autoridad del hombre y empieza el pleito. Los dos luchando, hermanos, para que se haga lo que dice uno o lo que dice el otro. Y comienza el divorcio. Y los hijos por un lado. Y luego los padres sin una autoridad para, hermanos, corregir a sus hijos. Gloria sea el nombre del Señor Jesús, hermano. Amén, amén. La Biblia nos da la autoridad, hermanos, sobre nuestros hijos. Y antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aleluya. Gloria a Dios. Y nosotros tenemos que corregir, hermanos, a nuestros hijos como dice la palabra de Dios. Tenemos que hacerlo con sabiduría. Instruir, dice, instruye al niño, hermanos, en su palabra. Cuando fuere viejo no se apartará de ella. ¿Verdad? Tenemos, hermanos, instruir a nuestros hijos con amor, con paciencia, pero también, amados hermanos, tenemos que, dice la Biblia, la necedad está pegada al muchacho, pero la vara de la corrección la alejará de él. ¿Ok? Puede ser muy vigario, puede ser muy tremendo, pero dice la Biblia, el padre que ama a su hijo no detiene el castigo, mas el que lo aborrece, entonces no lo aplica. No, amados hermanos, nosotros si tuvimos padres, tuvimos hijos, tenemos que saber qué vamos a hacer con ellos. Es cierto que a veces sorprenden a uno las situaciones. Y uno dice, ¿cómo le hago? Pero si nosotros no sabemos, hermano, entonces ¿quién va a saber?
si nosotros no sabemos cómo tenemos que actuar o cómo tenemos que remediar las cosas, hermano, entonces ¿quién lo va a saber? Si nosotros no entendemos a nuestros hijos, ¿quién lo va a entender? Gloria sea el nombre del Señor, amados hermanos. Amén, amén. Tenemos, hermanos, que usar todo lo que Dios nos ha dado a nosotros, y nosotros entendemos claramente por la Escritura que hay una cadena de autoridad y que Dios nos ha dado una autoridad no para destruir, no para matar, no para deshacer, sino que otro aspecto importante, la autoridad siempre tiene que tener una visión. La autoridad, amados hermanos, tiene que tener una visión y fundamento. Usted ve, Cristo Jesús tenía toda la autoridad como en cuanto a Dios, pero tenía un fundamento que dice la Biblia en Hebreos capítulo 1 en el verso 9: tu trono, oh Dios, es cetro de equidad. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, más que a tus compañeros. Aleluya. Tiene un fundamento. La autoridad de Dios tiene un fundamento, amados hermanos. La autoridad de Cristo tiene un fundamento. Amó la justicia. Amó, hermanos, la verdad. Gloria sea el nombre del Señor. Y esa tiene que ser la autoridad. No debe ser como hay autoridades en este mundo, que no entendiendo que dice la Biblia que no existe autoridad sino de parte de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas, queriendo decir que eso de gobernante, de reyes, de alcalde, de magistrado, por Dios está establecido así. Amén. Pero algunos no sirven a Dios y algunos no cumplen su función, que su función es el bienestar de la gente que está a su cuidado, la protección de la gente que está a su cuidado. Algunos, el plan de ellos es solamente establecerse en el poder. Como dijo Jesucristo, las autoridades de este mundo se enseñorean de la gente que están sirviéndole a ellos, hermano. Y todo lo que se concentra mucho es solamente en que perpetuarse en el poder para que la gente les sirva y sin importarles para nada el bienestar del pueblo o no. Aleluya. Y otros hermanos dicen que le importa mucho su pueblo, o que le importa mucho una parte de su pueblo, como decía Hitler. Pero su autoridad no tenía un fundamento de justicia, no tenía un cetro de equidad. Quería según hacerle bien a una parte de su pueblo, excluyendo a los judíos, pero quería hacerle mal al resto de la humanidad. Y la Escritura dice claramente, amados hermanos, que el hombre va a recoger todo lo que siembre. Quería hacer mal y quería recoger bien. No, pues el mal le llegó y le llegó su hora y su destrucción. Aleluya. Amén, amén. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Amén. Pero la autoridad, hermanos, es importante. Es importante en el matrimonio con una visión. Hoy en día, hermano, da tristeza, risa y tal vez repugnancia a las cosas que suceden. He oído yo que en estos días que estamos viviendo, un hombre no puede revisar la bolsa de su mujer porque le dicen que eso es invasión de privacidad y lo aceptan como algo natural. Por eso la debe haber inventado alguna mujer que tenía 2 o 3 amantes, amados hermanos. Aleluya, amén. Eso la debe haber inventado cualquiera inmoral. Porque el que no tiene nada que temer, amados hermanos, entonces no tiene nada de qué preocuparse. Aleluya. Aleluya, amén. Y la Biblia dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su mujer y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aleluya. Aleluya, amén. De manera, amados hermanos, que dice que como el hombre sustenta su propio cuerpo y lo alimenta y lo cuida, así el hombre debe también proteger a su mujer. Aleluya. Aleluya.